Hola, ¿cómo están? El software espía, el más peligroso de Pegasus, se ha usado en Colombia para ejecutar escuchas ilegales. Pero ¿quién sabía de esto y cuál era el objetivo central? Vamos a analizar los escenarios hoy en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Colombia, soberanía bajo ataque. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a esta nación suramericana. ¿Vive una acción más de injerencia de Estados Unidos en la región? Esa es una de las preguntas sobre la mesa ante el caso de Pegasus y tras la investigación que viene exigiendo el presidente Gustavo Petro, que ya está en la Fiscalía, por la cual ha enfatizado que corresponde a la rama judicial investigar la legalidad de las intercepciones y, en el caso de irregularidades, procesar a los responsables. Además, el mandatario colombiano dejó bien claro a través de su cuenta en la red social que solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las intercepciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana. En este caso, se ha destapado varios puntos. A través de varios medios de comunicación circularon también en Colombia y se dio a conocer que 2 altos funcionarios de la administración de Joe Biden en Washington y uno en Bogotá revelaron que Pegasus fue comprado por el gobierno de Estados Unidos el año 2020. El presidente de aquel entonces, Iván Duque, supuestamente no fue informado. También indicaron que se compró con recursos ilícitos y se tenían previsto que para el 2022 estaría desactivado. Vamos a revisar más detalles para poder entender el reclamo de soberanía que está implícito también en este caso. Más allá de que su objetivo era supuestamente para combatir el narcotráfico, Pegasus es un programa de espionaje de alta tecnología desarrollado por una corporación israelí, la NSO por sus siglas. Hay que decir que esta empresa argumenta que su objetivo es ayudar a combatir a los gobiernos, el crimen y el terrorismo. Sin embargo, la realidad ha mostrado que tiene la capacidad de acceder a dispositivos móviles de manera remota, permitiendo que quien controla obtenga información privada sin el consentimiento del usuario. Su uso ha sido muy controvertido, no solamente en esta nación suramericana, sino en otros países como México, El Salvador, Panamá, Arabia Saudita, España, entre otros. El uso de este software en Colombia se ha venido relacionando también con el espionaje que se ha efectuado a activistas de derechos humanos, periodistas y políticos. Pero, ¿qué implicaciones reales tiene este tema? Hoy lo analizamos con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Colombia, lo recibimos en el mapa. Él es docente e investigador, Héctor Zuluaga, con nosotros. Gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Gracias a ustedes, al programa El Mapa y a Telesur. Doctor Zuluaga, partamos por ese principio fundamental que está vulnerando la instalación de un software como este en una nación como Colombia. Hay unos antecedentes de intervención que han generado también toda una proyección de las formas en las que Estados Unidos y pues también Israel ha estado presente en el conflicto armado. Uno de ellos es el caso Andrómeda durante el presidente Santos, que fue una sala específicamente para espiar a la oposición, para estar desde las fuerzas militares atentos a los movimientos políticos de opositores del gobierno, y un poco más atrás en términos también de la construcción del paramilitarismo como una estrategia consolidada frente al conflicto armado, ha estado también mediada por la injerencia del Plan Patriota, del Plan Colombia, de las formas en las que militarmente los Estados Unidos han acompañado al gobierno colombiano en la perspectiva también de resolución supuestamente por la vía militar del conflicto armado colombiano, que lo que ha traído es un total proceso de descomposición del conflicto, que ha dejado y dejó en este país todavía un conflicto vivo, unas formas también de víctimas de las que hablamos, alrededor de 10 millones de colombianos entre desaparecidos, desplazados y exiliados. Esto hace parte también entonces de esos antecedentes de este sistema, de este software Pegasus, porque es otra forma hoy de la guerra
guerra y del injerencismo que los Estados Unidos realizan en Colombia para promover y continuar convirtiendo a Colombia en una plataforma de invasión sobre América Latina, una plataforma de incidencia política y de Estado tapón, si se quiere, en términos geopolíticos, sobre los procesos unitarios y latinoamericanos a los que Colombia ha estado en muchos momentos también generando ruptura con ellos, como en otro momento la ruptura de relaciones con Venezuela, el bombardeo a Ecuador en épocas del presidente Álvaro Uribe Vélez y del presidente Correa en Ecuador. Esto hace parte de toda esa gran estrategia injerencista. Doctor Zuluaga, y este es un aspecto fundamental para poder entender justamente este triángulo, Estados Unidos, Colombia e Israel. Le propongo que revisemos nuestra foto como parte también de un elemento de análisis. Lo que vemos en imágenes a través de nuestra fotografía es justamente referente a lo que dice el doctor Zuluaga. Es que el sionismo ha sido partícipe de esas masacres y guerras a nivel mundial, más allá del asesinato atroz que emprende en Palestina. El presidente colombiano, por eso, Gustavo Petro, denunciaba el rol de Israel en el genocidio político, en el conflicto armado y social entre estos años, 1980 y 2000. El oficial militar retirado Yair Klein llegó a Colombia para entrenar a narcoparamilitares y derrotar a las FARC. Realizó 3 sesiones de formación para 30 personas, entre ellos Carlos y Fidel Castaño, que luego formarían las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el patrocinio de ricos terratenientes, narcotraficantes, ganaderos, políticos y militares colombianos. Habrían cometido masacres espeluznantes en todo el país, incluso utilizando motosierras para asesinar y desmembrar a los campesinos, todo ello con el objetivo de aterrorizar a las comunidades para que huyesen de sus tierras. Hoy en día, esta empresa de entrenamiento de Klein sigue operando. Doctor Zuluaga, la gran pregunta es si esta es una casualidad, cuando además se conoce de la presencia de mercenarios de Reino Unido, de mercenarios de Israel, que llegaron en los denominados comandos del terror. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para una nación que trata de salir de un conflicto armado? Lo último que sucede con estos antecedentes y con el mismo programa Pegasus es precisamente el intento número 1 por detener el estallido social. Este software es adquirido por el gobierno del presidente Duque en momentos en que en Colombia había una gran movilización juvenil, había un gran proceso de organización y de generación de procesos sociales y populares, ollas comunitarias, murales, lo que en Colombia se conocieron como las primeras líneas y que fue también parte de ese proceso de movilización que en América Latina abrió una especie también de primavera, una especie de segunda ola de gobiernos progresistas como la constituyente en Chile, y fue contra esos muchachos contra quienes primero se ensayó ese software Pegasus, un software que seguramente ahora con los descubrimientos que se están haciendo tiene que ver con los casi 400 desaparecidos jóvenes que resultaron de este último proceso de movilización, y en el marco también ya un segundo momento contextual de esta segunda forma o esta forma de guerra también utilizada y de injerencismo utilizada por los Estados Unidos a través de las Fuerzas Armadas colombianas. Se intentó generar una desestabilización del proyecto Pacto Histórico a través de los medios de comunicación. Periodistas en este momento están implicados porque se están viendo, no saben cómo explicar el acceso a videos, a fotografías, a formas de escándalos que durante campaña del Pacto Histórico y de la campaña presidencial y de la campaña política que vivió el país en 2022, pues fueron utilizados como campaña de desprestigio para intentar detener el ascenso del gobierno del Pacto Histórico del presidente hoy Gustavo Petro y Francia Márquez, en una clara intención
intención también de sostener los privilegios de una clase dominante histórica, como lo menciona la profesora Pierce en una de sus investigaciones, frente a ese avance social y político que ha tenido en Colombia el proyecto de ese gran acuerdo nacional del pacto histórico, que hoy no se busca asesinar sistemáticamente a los militantes de este proyecto como se hizo con la Unión Patriótica a través de las fuerzas militares, como se hizo con el mismo M-19 después de la Alianza Democrática, sino a través de esto que hemos llamado en América Latina el lawfare, esas formas incluso de buscar pruebas a través de este software en los celulares y en las comunicaciones del pacto histórico para tratar de implicarlos y construirles casos, primero a través del posicionamiento mediático en la opinión pública o la opinión publicitada, como lo llamamos desde el grupo de investigación Cavilando, y posteriormente todo un proceso de persecución y judicialización para la pérdida de derechos políticos, como hoy sucede con el ex Álvaro Leiva Durán, quien también generó todo un proceso de tensión con las formas de injerencismo a través de la producción de pasaportes que tenían los Estados Unidos en Colombia. Y sobre esto me gustaría conversar también al regreso de la pausa, doctor Zuluaga, sobre los escenarios que se abren y sobre el antecedente que marca también la investigación que decide abrir desde el gobierno de Colombia para poder determinar la responsabilidad de haber permitido la instalación de este software espía, que además ya tenía antecedentes en la región. No era solamente implementado en Colombia, lo ha sido también en Panamá, en España, en Arabia Saudí, en otros países que ya encendieron las alertas. ¿El objetivo central cuál era? ¿Desmembrar el Estado? ¿Generar un golpe blando con el que enfrenta Gustavo Petro? ¿Qué implicaciones para la región? De esto y más hablamos al regreso. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web del Espectador, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Investigación revela que el gobierno de Estados Unidos conocía el uso ilegal de Pegasus en Panamá. El gobierno de Estados Unidos sí tenía conocimiento del uso ilegal de Pegasus para realizar intercepciones ilegales antes de que el software fuera donado a Colombia el año 2020. Según la información recopilada, el expresidente Ricardo Martinelli usó el sistema de forma abusiva para interceptar las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses en Panamá y opositores políticos. Esa versión va en contravía con la información entregada por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes negaron que el programa espía fuera polémico el año 2020, cuando Colombia lo habría recibido como una donación, lo voy a entrecomillar, para la lucha contra el narcotráfico. En el caso de Panamá, el programa espía no fue una donación, sino una compra. Martinelli habría adquirido Pegasus por un valor de $13.4 millones para su adquisición, todos ellos provenientes del Fondo Social de Inversión. Los documentos aportados el 2017 por la agencia Ismail Pitti, quien fue analista del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, por sus siglas el CSN, mientras se adelantaba el juicio de extradición en contra de Martinelli, demostrarían que el expresidente usó Pegasus para espiar al menos 150 personas. Así funciona el espionaje de Israel, y también se barajan los intereses no solamente en la región, sino en el resto del mundo. Ya volvemos. Estamos analizando las implicaciones que tiene el software espía Pegasus, el más peligroso que ha sido instalado en Colombia. En medio también de la incertidumbre, estamos conversando con el doctor Héctor Zuluaga. Doctor Zuluaga, hay una gran interrogante. ¿Sabía o no el presidente de Colombia, Iván Duque, de la instalación de este software? ¿Por qué decir que tenía desconocimiento? ¿Qué implica esto para la soberanía de ese país? Ha sido parte de la estrategia histórica de este sector dominante en las formas en las que se construye y proyectan su política de defensa.
En este país, las fuerzas militares entrenadas en la Escuela de las Américas asesinaron a 6.402 jóvenes y los hicieron pasar por insurgentes, les pusieron uniformes que no eran de su talla, botas al revés, botas pantaneras, botas campesinas al revés para decir que eran guerrilleros, y esto también supuestamente se hizo a espaldas del ministro de Defensa en ese entonces y del presidente de la República. Esta estrategia de educación en la escuela del enemigo interno lo que ha hecho precisamente es que los presidentes incluso muchas veces sean presa de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares que son educadas para el injerencismo, que son educadas para precisamente bloquear los ascensos populares, un antecedente también de los que no hemos mencionado frente a esa injerencia de los Estados Unidos a través de su Estado, del llamado Estado de Israel con el presidente Virgilio Barco, es otro mercenario, Rafi Eitan, que fue entrenado y fue exclusivamente traído como espía para generar todo lo que fue la operación Baile Rojo en contra de la Unión Patriótica y de la izquierda de este país, que generó precisamente un hecho político, histórico en nuestro país que ya había pasado en Chile en 1973 y fue la apertura al neoliberalismo, las formas del neoliberalismo. Por eso que el presidente Duque diga que él no tenía conocimiento de lo que estaban haciendo las fuerzas militares es una cortina de humo frente a esas formas que ellos precisamente han promovido desde los sectores políticos y que entienden que las fuerzas militares, como funcionan y como han funcionado históricamente, hacen parte de ese engranaje del Estado que representó el presidente Santos, que representó el presidente Uribe y que cerró ese ciclo precisamente el presidente Duque de militarización de la vida social, de la vida política, porque como mencionábamos precisamente el estallido social en el que se trabaja por primera vez y se emplea por primera vez por parte del presidente Duque y de las fuerzas militares el software Pegasus, además de los escuadrones móviles antidisturbios con ensayos de armas que fueron empleadas como un arma que se ponía sobre las tanquetas, todas de fabricación americana, disparaban directamente a los ojos y a los cuerpos de los manifestantes y de quienes se movilizaban. Entonces, todos estos informes de derechos humanos que se produjeron y que incluso permitieron que el gobierno de Duque perdiera credibilidad post-pandemia, fue parte también de salírsele de las manos esa estrategia histórica de militarización de las élites colombianas en cabeza en ese último ciclo del presidente Iván Duque. Ahora, vamos a hablar de escenarios, doctor Zuluaga, de concretarse no solamente la investigación que podría dar con estos responsables, sino también de efectivizarse el objetivo central que tenía la implementación de este software. Le pido que veamos juntos nuestra leyenda para poder visualizar este escenario. Cuando salía a la luz este entramado político, este escándalo en Colombia, se pronunciaba así a través de sus redes el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Lo colocamos en la pantalla del mapa y decía: se necesitan más Pegasus de frente al 2026. Doctor Zuluaga, esta es una declaración que enciende las alertas, un país que además debe ir a elecciones y con ello en medio de un golpe de Estado que ha sido denunciado por el propio presidente. ¿A qué escenario se enfrenta Colombia? Hay un ascenso innegable que no ha sido capaz de detener precisamente esa ultraderecha fascista, hay que decirlo, y por eso es importante la movilización y la solidaridad de América Latina con el pueblo colombiano. Las posibilidades, por ejemplo, de que en ese congreso que se realizará precisamente en Caracas de antifascista, generar todo un proceso de movilización de medios de comunicación, de abrazo y de visibilización de las luchas
luchas y de las reformas que ha realizado el gobierno del cambio del pacto histórico, porque muy poco se dice de ese 1.300.000 personas que el gobierno del cambio en un solo año ha sacado de la pobreza y de la proyección que tiene precisamente todo ese acumulado social y popular que hoy representa el pacto histórico en términos del acceso a la Casa de Nariño, porque hay un temor profundo también de un sector de las fuerzas progresistas, democráticas, frente a esa reacción que pueda tener esa ultraderecha antidemocrática, represiva, fascista, impulsada y financiada por entidades del gobierno de los Estados Unidos como la USAID, que en clave intervencionista prefieren tratar de contener, por ejemplo, lo que pasó en la COP16, en la que en la ciudad de Cali llegaron alrededor de 300 funcionarios del gobierno chino para generar también un proceso de acercamiento a ese mundo global y a ese otro mundo que abren los BRIC más a Colombia, a los países en desarrollo y a esos países que hoy miran hacia otros lugares para salirse precisamente de esa onda hemisférica, esa incidencia estratégica y militarista que ha tenido históricamente los Estados Unidos sobre Colombia, de la cual sus representantes han sido precisamente los presidentes de nuestro país, desde mucho antes del presidente Álvaro Uribe, del presidente Santos, pero que precisamente hacen parte de este bloque hegemónico pro-imperialista, si se quiere, pro-Estados Unidos, en términos de ser incluso un obstáculo para la unidad latinoamericana. El escenario de 2026 es un escenario de disputa electoral política, de disputa precisamente en la que el segundo momento de un gobierno de transición, como ha sido el gobierno del pacto histórico, un gobierno democrático, como ha pasado en México, como ha pasado en otros países, pues precisamente tendrá la posibilidad de maniobrar más libremente, porque hoy están acusando, y con esto cerraría, Paola, al presidente Gustavo Petro de haber permitido que durante los primeros 6 meses de su gobierno el software Pegasus siguiera operando, pero cambiar la estructura histórica de las Fuerzas Armadas en un país en el que la antidemocracia, la represión, el genocidio político ha sido bandera de las élites del presidente Duque, del presidente Santos, es imposible hacerlo en menos de 8 o 12 años, que es lo que deberá durar como mínimo un proyecto democrático, humanista y latinoamericano de transformación de la democracia en Colombia. El objetivo no solamente es Colombia de manera central, sino las implicaciones que podría generar para nuestra región. Venezuela como otro objetivo y golpear la integración regional para apropiarse de todo esto, los recursos estratégicos y sobre todo el avance de la clave que acaba de decir el doctor Zuluaga, el fascismo, el neofascismo y el neocolonialismo para América Latina y el resto de la región. Todo eso está en juego. Agradecerle por su tiempo para Telesur y para el Mapa. Gracias por atendernos la llamada. Finaliza así esta edición. Soy Paola Pérez y nos vemos en un próximo encuentro.